De nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y agradecerles a las personas que se acaban de conectar. Em, Únicamente decirles que tengo la mayor de las disposiciones de explicarles lo que les voy a presentar el día de hoy y si existe algo que inclusive durante la presentación consideran que es bueno que les enfatice o que les aclare un poquito mejor, no duden en interrumpirme a lo largo de ella. Más o menos planeé como unas 20 diapositivas para que no sea algo tan pesado y después de eso, pues todas las preguntas, el tiempo que ustedes necesiten. Entonces, nada más ahí para enfatizar lo que el doctor Ramírez dijo. Mi nombre es Luis Castillo, sí, estudié farmacia, tengo una maestría en nanomedicina y ahorita curso el doctorado en fisicoquímica con énfasis en la fisicoquímica de nanomedicinas, especialmente o más específicamente nanocristales farmacéuticos contra el cáncer e inflamación en la Universidad de Paris-Cité y la beca que tengo como tal, el financiamiento es de la industria farmacéutica Euroapi. Eh, y está de más decir, ¿verdad?, que esta presentación no tiene ningún tipo de patrocinio, ni ningún tipo de cobro la ayuda ni la colaboración que se está realizando, ¿verdad? En cuanto a los contenidos que les planeo presentar ahorita, voy a mostrarles algunos aspectos básicos porque a veces cuando uno lee las publicaciones científicas se topa con términos y uno dice, bueno, ¿qué es la diferencia entre un nanomaterial y una nanopartícula? ¿Cuál es la diferencia entre eso? Y regulatoriamente, ¿qué entendemos entonces por una nanopartícula? Vamos a abordar un poquito lo que son las distintas generaciones de las nanopartículas, que creo que es de lo que les puede ayudar mucho más a comprender el por qué algunas tienen cierta eficacia, algunas se han dejado atrás y algunos tipos de nanopartículas han funcionado mejor para ciertas aplicaciones que otras. Y finalmente, pues les mencionaré aspectos muy básicos de caracterización porque sé que lo que les interesa es más que todo conocer cómo funciona el organismo, pero es importante que tengan en cuenta qué es lo que hay que conocer de una nanopartícula para poder sacar un estudio, pasar del estudio celular al estudio en vivo y posiblemente a un estudio clínico. Y pues finalmente ya todas las preguntas que ustedes tengan planeadas para esto. Entonces, cuando pensamos en qué es la nanomedicina es básicamente una combinación de múltiples disciplinas. Tomamos en cuenta conocimientos desde lo que es farmacia, medicina, física, biología, química y todo esto se integra, ¿verdad?, en un gran campo que lo que permite es desarrollar terapias que son innovadoras. Y estas terapias usualmente están basadas en sistemas nanoparticulados. Podemos trabajar con anticuerpos, nanoanticuerpos, o podemos realizar nanopartículas que sean sintetizadas, ya sean inorgánicas, orgánicas, y las aplicaciones son múltiples. Podemos ir desde lo que es tratamientos, podemos ir desde lo que es diagnóstico, prevención, y hay un campo que por ahí a veces la gente no conoce, que se conoce como teranóstica, que son partículas que permiten tratar y al mismo tiempo realizar el diagnóstico. Entonces, debido a la distribución que tiene la partícula y a posibilidades de seguimiento, como fluorescencia, por ejemplo, uno puede administrar un determinado compuesto, por ejemplo, la curcumina tiene fluorescencia, y eso nos permite también saber en qué zonas del cuerpo se está distribuyendo. Acá lo importante es que hay que tener presente que es un equipo multidisciplinario. Yo puedo tener una formación en nanomedicina, una maestría, un doctorado, pero hay muchas cosas para las cuales yo voy a necesitar a un biólogo molecular que esté conmigo, a un químico orgánico, a un experto en síntesis orgánica. Entonces, sigue siendo un campo en el cual es necesario tener un equipo multidisciplinario, a lo que pienso que es como en cualquier otro tipo de investigación. El principio entonces de la nanomedicina se centra en una teoría que indica que es una bala mágica. Entonces se le llama el magic bullet. Y eso lo que dice es que si diseñamos una cierta nanopartícula, ella puede llegar a una zona en específico. Pues con la nanomedicina, lo que buscamos es que al administrar este tipo de terapias podemos reducir la dosis, generando inclusive una mejor respuesta terapéutica y al mismo tiempo disminuir efectos adversos. Entonces,
Podríamos estar hablando hasta de terapias personalizadas, que ya eso es pues todo un campo aún mucho más grande, pero con la nanomedicina vamos a buscar tener entonces un nanotransportador y por ende las propiedades con las que vamos a caracterizar ahora a ese producto van a ser las del nanotransportador y no las del principio activo o sustancia terapéutica que esté encapsulando o transportando como tal. ¿Y esto qué hace? Esto implica que si yo tengo un cierto perfil de toxicidad, un cierto perfil de distribución, em, un cierto perfil de eliminación de un principio activo, esa característica se le va a modificar y ahora va a ser en función del transportador que está. Ahora, ustedes se preguntarán por qué, y tal vez esto es lo que va muy ligado de la mano de qué implica que sea nano. Cuando nosotros pensamos en eso, yo creo que es muy conveniente pensar en que uno tiene un cubo. Si usted tiene un cubo y lo parte a la mitad, inicialmente ese cubo tenía 6 caras. Y esas 6 caras van a estar en contacto, por ejemplo, con células, con un medio, con un solvente. Y es lo que le da muchas de sus propiedades, la solubilidad que usted tiene, la reactividad. Pero cuando partimos ese cubo a la mitad, ¿cuál es el resultado? Vamos a tener ahora 12 caras. Esas 12 caras van a aumentar la reactividad, van a modificar la solubilidad aparente, va a modificar el efecto terapéutico. Entonces vamos a tener mayor área superficial para realmente generar lo que queremos. Y esa es de la mayor particularidad, o básicamente es la característica principal de las nanopartículas. Tenemos una gran área superficial en cuanto a la razón, área superficial, volumen, ¿verdad? Está aumentada. No es lo mismo lo que vamos a tener en un perfil de una determinada propiedad con una micropartícula a con una nanopartícula. Eso cambia. Cuando uno trabaja ya en la parte nano, esas propiedades dejan de obedecer ciertos principios que obedecen partículas ya en la escala micro o macro. Y cuando hablamos de nanopartículas, pues tenemos em, transportadores o lo que se le llama los nanocarriers. Y hay varios tipos. Están lo que son liposomas, que es de lo más común, que probablemente los conocen porque hay muchísimo en cuanto a las vacunas del COVID, por ejemplo, está en productos cosméticos. También están lo que son las nanopartículas sólidas lipídicas, nanopartículas poliméricas. Los nanocristales, ahí no es como un debate, no es que no sean nanopartículas, pero es que el nanocristal es por sí mismo el principio activo. Entonces, a veces hay personas que no les agrada que se diga que son nanopartículas. Bueno, si son nanopartículas, lo que pasa es que es el principio activo que fue nanonizado como tal. Y, uy, perdón. Y por ahí tenemos también a lo que son los sistemas automultiplicables, que son lo que se llaman los sets. Em, que estos son más que todo una preparación o se convierten en automultiplicables y quedan con tamaño nano in situ. Entonces usted hace las mezclas de principio activo con ciertos tensioactivos, con ciertos aceites, y cuando se administra es que se forma in situ estos sistemas que permiten una mejor absorción y pues todas las buenas propiedades que hay. Ahora, dentro de lo que les comentaba más o menos al comienzo y de la duda que ustedes tienen, muchas de las propiedades que pueda tener un determinado producto, una formulación, depende del tipo de nanopartícula que usted escoge. Entonces, ¿qué criterios tenemos que tener nosotros para escoger una determinada nanopartícula? Tenemos que evaluar aspectos de estabilidad y pensar cuál es la estabilidad que quiero a nivel físico-químico, a nivel de medio biológicamente relevante, ya sea que trabajemos con medio que se utiliza para cultivo celular o que lo estudiemos en solución fisiológica o que lo estudiemos en glucosa 5%, depende de la administración que se le vaya a dar. Hay que siempre pensarlo como hacia el perfil del producto objetivo y también tenemos que ver cómo se va a comportar en vivo, que eso lo voy a comentar muy brevemente más adelante, pero en el momento en el que se administra vía parenteral, por ejemplo, hay todo un proceso de opsonización, un montón de verdad de moléculas, proteínas del sistema inmune que se le van a pegar y esto va a hacer que vengan, por ejemplo, macrófagos y busquen eliminar eso de circulación. Entonces,
qué proteínas son las que estoy promoviendo que se me peguen a la nanopartícula, va a determinar mucho el destino biológico que tenga esta o la identidad biológica como tal. Tenemos que pensar también en aspectos de biocompatibilidad, eh, cómo se va a degradar, si hay algún efecto citotóxico, en términos de hemocompatibilidad o la respuesta inmune, cómo se desencadena. ¿Cuál es la capacidad de carga de esta nanopartícula? ¿Qué tanto principio activo o sustancia terapéutica puede tener encapsulada? ¿Y qué tanto es la capacidad para no liberarla antes de tiempo? Y por ende, también tenemos que evaluar lo que es el perfil de seguridad y toxicidad como criterio siempre básico para cualquier sistema terapéutico. Entonces, pasando de la parte básica, ¿cómo es que ha evolucionado la ingeniería de las nanopartículas? Al comienzo, lo que se ha hecho es que se trabajaba con una primera generación y esta primera generación era, por así decirlo, la nanopartícula desnuda. Es una nanopartícula que usted crea un liposoma y ese liposoma inmediatamente usted lo administra en el organismo, van a ver que termina en el hígado. Es un hecho. Luego tenemos una segunda generación que se les conoce como stealth. No sé si alguna vez han escuchado estos aviones de guerra que vuelan rapidísimo y no detectan los radares. Por eso se les conoce como stealth, porque lo que van a hacer es evadir la respuesta inmune. Luego está la tercera generación, donde están funcionalizadas para dirigirse a una determinada diana terapéutica y para ello les pegamos un ligando que pueda establecer una interacción con estas. Y luego está la cuarta generación, que es lo que se le llama como smart o inteligentes, y ellas van a responder a estímulos. También se les llama como de cuarta dimensión, ya van a entender más o menos el porqué. Antes de explicarles un poquito mejor sobre esa generación de nanopartículas, hay un concepto que ustedes van a encontrar montones cuando lean artículos. Perdón, pues, se me pegó la cámara. Cuando lean artículos, y es el concepto de targeting. Entonces, el targeting es hacia dónde estamos dirigiendo la terapia. Si yo utilizo solamente las nanopartículas de la primera o segunda generación, yo voy a obtener un targeting o una, por decirlo así, como dirigir mi terapia de manera pasiva. Y de manera pasiva se refiere a que yo voy a dejar las nanopartículas a merced de lo que quiera hacer el sistema inmune con ellas. De cuánto tiempo tarde en reconocerlas, cuánto tiempo tarde en eliminarlas y llevárselas para el hígado. Y es súper útil realmente este targeting pasivo cuando usted quiere, por ejemplo, tratar un adenocarcinoma, un hepatocarcinoma, donde va a haber una mayor acumulación casi siempre en el hígado. Es un hecho. Y especialmente también con nanopartículas, cuando ya están por encima de los 200 o 300 nanómetros, terminan en el hígado también. Y luego tenemos lo que es el targeting o esta eh, entrega dirigida hacia zonas en específico. Y podríamos tener las que están funcionalizadas únicamente que tengan un determinado ligando y que reconozcan ciertas proteínas, receptores vayan a reconocer este ligando, que son las de la tercera generación, y la cuarta generación son las que responden no solamente a un receptor que reconoce mi ligando, pero que bajo las condiciones del microambiente al cual está siendo dirigido, genera más bien la liberación del ligando y permite un reconocimiento más específico. Entonces, con la primera generación, como les decía, son básicamente las nanopartículas que están desnudas, van a sufrir este proceso de opsonización, son atrapadas por los macrófagos o el sistema mononuclear fagocítico y la gran corona proteica les confiere una cierta identidad biológica que hace que se eliminen rápido. Es totalmente rápido lo que ocurre el proceso acá. Y casi que fueron nanopartículas que están obsoletas desde hace bastantes años por este mismo aspecto, a menos de que usted quiera dirigirlas al hígado. Luego tenemos la segunda generación, que como les decía, se dieron cuenta de que no funcionaba muy bien la primera generación y decidieron utilizar un polímero que es por excelencia el que logra evadir la respuesta inmune, que es el polietilenglicol. Entonces, el polietilenglicol lo que va a generar es tener como unas ramificaciones hidrofílicas que genera un impedimento estérico y permite una mayor circulación de la nanopartícula en el torrente. Ahora,
no es precisamente que se utiliza polietilenglicol 2400. Uno puede trabajar con copolímeros en donde la terminal que quede libre, por así decirlo, es una terminal de polietilenglicol. Entonces, por ejemplo, hay bastantes polímeros que han sido aprobados por la FDA como agentes estabilizantes, por ejemplo, los poloxámeros. Poloxámero 188, 407, se utiliza mucho para este efecto. Y no solamente es para para evitar el reconocimiento del sistema inmune y para prolongar la circulación en el organismo, sino también para una cuestión de estabilidad físico-química. Entonces ha sido súper útil. Hay solo un dilema con esto. Em, a pesar de que aumenta el tiempo de circulación, genera unas ciertas respuestas en algún porcentaje de la población que impide que usted pueda readministrar ese tipo de tratamientos. Entonces, hay personas que cuando se les administró por segunda vez la vacuna contra el COVID o para tratarlo, desarrollaron una respuesta inmune contra esta, que es lo que se le conoce como el efecto CARPA. Es una activación del complemento y genera reacción inmune, un shock anafiláctico, etcétera. Pero también tenemos lo que se le llama una aceleración o una eliminación acelerada del torrente, que es otro de los efectos negativos que puede tener. Ya el cuerpo genera como anticuerpos anti-PEC, ¿verdad? Entonces ese puede ser otro problema de trabajar con PEC. Y ahorita hay muchísimos grupos que están dedicados a desarrollar o a sintetizar nuevos polímeros que puedan sustituir el PEC. Y hay muchísimos trabajos que ustedes podrían encontrar respecto a eso. Ahora, el tener el polietilenglicol eh, también ha permitido que al haber una mayor circulación podamos estudiar mejor qué es lo que pasa con las nanopartículas al estar en circulación. Y se ha visto, o bueno, fue una teoría que existió desde 1980 y algo, que es el EPR effect, que es el efecto de aumentada permeabilidad y retención, que es más que todo para el caso de angiogénesis descontroladas, como en casos de tumores sólidos, pero también se ha visto que ocurre en la parte de inflamación, y ese se llama Elvis, no como el cantante, pero ahí está el término también. Es bastante complicado encontrar artículos científicos sobre eso. Casi siempre le van a salir trabajos de sociología estudiando el fenómeno de Elvis, pero ahí aparecen. Con la pegilación, entonces ustedes pueden observar acá que cuando las nanopartículas no tienen PEC, hay una eliminación bastante rápida. Pero cuando tienen PEC, el porcentaje que está en el hígado es bastante bajo. Y es porque tiene una mayor circulación. Como lo pueden ver, es extendida en el tiempo y menor porcentaje en el hígado con respecto a las nanopartículas que están desnudas. Ahora, la densidad del PEC de estas cadenas, que tanto lo tengamos en la superficie absorbida de las nanopartículas, va a condicionar muchísimo la caracterización. Entonces, siempre es recomendable que usted estudie o caracterice a la nanopartícula desnuda para saber realmente el tamaño que tiene y luego ver qué tanto se incrementa con el PEC. Porque si ustedes lo ven en estos casos, todas las nanopartículas desnudas tienen el mismo tamaño, pero dependiendo de la densidad, cuando se estudia por microscopía electrónica, el tamaño varía bastante. Entonces, es algo que también hay que tener en consideración para saber si la densidad de PEC que tiene más bien me va a generar efectos no adecuados, ya sea eliminación acelerada, o por el contrario, inclusive puede evitar que haya internalización, al no permitir que haya una interacción con la membrana celular. Y eso es lo que les comentaba sobre el EPR. Es un concepto que apareció en 1986 y el EPR lo que nos dice es, básicamente por el tamaño que tienen nanopartículas, ellas pueden ingresar a un tumor y van a, con menor facilidad, salir de él, debido a que hay vasos linfáticos que son disfuncionales. Es decir, que el gap o el espacio que tienen para poder salir del tumor es muy pequeño, entonces no lo permiten. Eh, Ustedes lo pueden observar acá en esta figura. Cuando se administra la nanopartícula en un tumor, lo vemos a la hora, ahí están a cierta concentración y a 72 horas todavía está. Pero cuando lo hacemos en tejido sano, pueden ver que a las 72 horas ya no están nanopartículas. ¿Por qué? Porque es debido al proceso de angiogénesis descontrolado, a estos
campos o estos espacios grandes que están entre las células endoteliales de los vasos sanguíneos, que permite que entre más fácil, hay una aumentada permeabilidad y no permite que salgan. Y lo mismo se puede observar acá en tipos de nanopartículas que se estudiaron por fluorescencia, ¿verdad? Están mayormente acumuladas en ese tipo de sistemas. El asunto es que el año pasado salió una nueva teoría y lo que indica es que realmente el EPR no es algo en lo que nosotros nos podemos confiar. El EPR funciona en animales y al momento en que usted lo estudia en humanos es un problema. Nunca se ha podido demostrar. De hecho, cuando se administra una cierta dosis em, de agente quimioterapéutico en forma de nanopartícula, lo único que logra llegar a la célula tumoral es un 0.8%. Estamos hablando de que ese 0.8% tiene la capacidad de curar a ciertas personas, pero sigue siendo insuficiente. Es increíble la pérdida que no se sabe a dónde va. Lo que propusieron en esta nueva teoría que se llama el transporte activo y retención es que, en efecto, hay un aumento de permeabilidad, las nanopartículas ingresan, pero las nanopartículas realmente pueden salir por los vasos linfáticos. Nanopartículas que están como entre 50 a 100 nanómetros pueden salir por los vasos linfáticos de las células tumorales, bueno, del tumor sólido, perdón, y las que son por ahí de 15 nanómetros menores a 50 salen por vasos linfáticos que están en la periferia. De hecho, si ustedes imaginan este proceso de angiogénesis descontrolado, es que en el tumor sólido están todo lo que son los vasos sanguíneos y únicamente al final de cada vaso sanguíneo es donde se da la liberación o la salida de la nanopartícula. Y únicamente va a lograr matar, por así decirlo, a las células tumorales que están en la periferia. Pero en el tanto no se logre llegar a las células madre de ese tumor, él va a seguir proliferando. Y aquí es donde resulta muy importante estudiar a los distintos tipos de generaciones con los que contamos para poder mejorar ese desempeño que tienen los sistemas. Ahí es donde nos aparece la tercera generación. Entonces, con la tercera generación lo que se hace es colocamos ciertos ligandos que pueden ser ligandos biológicos, pueden ser eh, moléculas que simplemente sean reconocidas por un cierto receptor y estas van a unirse y van a permitir la liberación del agente quimioterapéutico en esa célula como tal que queremos atacar o que queremos destruir debido al problema que está causando. Con esto es realmente se pensó que se había llegado a cumplir ese concepto de la bala mágica, pero se han dado cuenta que a pesar de que usted haga la terapia dirigida, el, el- la, la dirección activa de la nanopartícula, resulta que ese mismo receptor al cual usted quiere at- eh, unir su ligando, también se encuentra en otras células sanas en otras regiones del cuerpo. Y se ha visto que más bien el active targeting genera más off-targeting, que es como un targeting deslocalizado y no deseado. Entonces, muchos grupos se desmotivaron por esto y dijeron, bueno, pero es que entonces tiene mejor efecto trabajar con la segunda generación que pegarle un ligando. Se ha visto que inclusive esto genera mayor acumulación en pulmón, por ejemplo. Y en pulmón entonces no tiene sentido que estemos atacando pulmón si lo que queremos es atacar cáncer de páncreas. Por ahí sí se ha logrado caracterizar bastante bien en algunos casos en los cuales el receptor que es específico para ese ligando realmente no se encuentra en otros sitios del cuerpo. Entonces ustedes pueden ver aquí que cuando se trabaja con la terapia dirigida, realmente el volumen del tumor disminuye significativamente con respecto al resto de terapias. Al resto de terapias, sea que no sean dirigidas o que se utilice solamente el principio activo en la formulación convencional o contra un control como PBS. Y entonces, acá es donde sale lo que al menos yo considero que es de lo más útil que se ha trabajado de los mejores avances, que es la cuarta generación. Imagínense lo siguiente, no sé si ahorita me pueden observar en las cámaras. Ustedes tienen una nanopartícula a la cual le pegamos un ligando. ¿Ok? Entonces tenemos el ligando que está aquí expresado. Pero en lugar de que este ligando esté totalmente
disponible para interactuar con el receptor, yo voy a poner primero unas cadenas de un polímero o de algún material que sea inteligente que en condiciones de cierto estímulo, ya sea pH o ya sea también temperatura, que son cambios que se dan en el microambiente tumoral, usted puede lograr que ese polímero sufra cambios. Entonces, si yo tengo este polímero que está aquí así y el ligando está un poquito más bajo que el polímero, la interacción que ocurre es que el polímero va a ser el que va a guiar el proceso. En el tanto el polímero esté más expresado que el ligando, no va a poder darse la conexión o la interacción entre el ligando con el receptor. Una vez que yo paso, por ejemplo, de un pH 7 a un pH 4.5, ¿qué va a pasar con el polímero? Él se va a encoger. Y al encogerse, ahora sí queda el ligando expuesto, justamente en la zona en la que sabemos que está el receptor eh, al que queremos unir mi ligando. Entonces, esta terapia es mucho más inteligente porque no solamente tiene un componente de interacción química, tiene un componente de temporalidad y un componente espacial. Y esto sí ha demostrado disminuir lo que se llama el off-targeting o el targeting no deseado. Y pues para ir concluyendo, ya más o menos con la charla o con los conceptos básicos, en cuanto a la caracterización, hay muchísimas propiedades de las nanopartículas que tenemos que estudiar. Hay aspectos desde lo que es la superficie, que es la que realmente le brinda la identidad biológica a la partícula, porque basado en esto, si tenemos nanopartículas que son iónicas, aniónicas, o nanopartículas que son ionizables, por ejemplo, en el caso de eh, las vacunas contra el COVID, lo que se tiene es un lípido que es ionizable, que bajo cierto pH está cargado positivamente. Usted lo pone en contacto con el ARN mensajero, que es por definición negativo. Ellos generan una interacción iónica, se forma un complejo, eliminamos o cambiamos el pH para que quede neutro. Tenemos internalizado el ARN, pero el momento en el que lo administramos en el organismo, en pH fisiológico 7.4, la nanopartícula sigue neutra. Viene, interactúa con la membrana celular y ¿qué es lo que va a ocurrir? Al momento de internalizarse, necesitamos generar un escape del endosoma. El endosoma, ¿verdad? Con toda la evolución que tiene esta vesícula, llega a tener un pH de 4. Y eso hace que que el lípido otra vez se cargue y permita el escape del endosoma y ahora sí quede disponible en el citoplasma de la célula y genere toda la traducción del ARN mensajero. Entonces es muy importante tener claro cómo se va a comportar todos mis materiales y cuáles son las propiedades de esta superficie o lo que está más eh, expuesto a tener ciertas interacciones o modificaciones. ¿Qué tenemos que tener en consideración también? Como les dije, no solo en la partícula desnuda, pero también entender qué ocurre al momento de que ponemos un recubrimiento o de que añadimos un ligando, qué tanto se afecta el tamaño y qué tanto se afecta el grosor de la capa que está disponible para interactuar con la membrana celular. Entonces, más que todas las caracterizaciones, al menos en un nivel exploratorio, se basan en este equipo y ustedes van a encontrar que todos los artículos científicos mencionan que se hace por dispersión dinámica de la luz, los DLS. El equipo se llama Z-Sizer y nos permite conocer el diámetro hidrodinámico. Y se dice diámetro hidrodinámico y no tamaño de partícula propiamente porque ese equipo asume que todas las partículas o nanopartículas son esféricas. Entonces, en función de la morfología, también sabemos que la nanopartícula puede tener mayor o menor reactividad, puede tener mayor o menor afinidad a ciertos comportamientos, ciertas proteínas. Y entre otras cosas que hay que estudiar, pues hay que tomar en cuenta la porosidad, hidrofobicidad, la química de la superficie como tal, características del ligando, qué tanto se le puede cargar, qué tanto libera, qué tan biodegradable es, la estabilidad biológica en almacenamiento, si necesitamos que haya esterilidad, cómo afecta el proceso de esterilización y la reproducibilidad tal cual. Pero algo que pocas veces se habla es también qué ocurre al momento de que lo administramos. Y es precisamente lo que les comentaba un poquito de la corona proteica. Y resulta que muchas veces esta corona proteica es la que realmente dicta cuál va a ser el destino final que tiene mi nanopartícula.
yo la puedo hacer pegilada, yo le puedo poner ligandos, la puedo hacer de cuarta generación, pero dependiendo de las proteínas que se le añade o que se le peguen a la superficie, eso va a condicionar muchísimo qué va a ocurrir con mi nanopartícula. Y de hecho hay casos muy curiosos en los cuales se ha visto que dependiendo de la composición de la química de la superficie de la nanopartícula, se absorben ciertas proteínas y ha ocurrido con el caso de la apoproteína E, donde esta logra más bien generar como un targeting que no es precisamente el que se esperaba, pero al unirse esta proteína a la superficie y en el momento en el que está circulando la nanopartícula, llega a un receptor de ApoE en cerebro y al parecer permite atravesar membrana barrera hematoencefálica. Entonces, es algo que no se había pensado en el desarrollo per se del producto, pero que demostró que con la química que tenía esa nanopartícula, y la funcionalización se hacía en el cuerpo. Entonces, fue algo que realmente despertó mucho interés, por ejemplo, para tratar casos de demencia o Alzheimer. Pero bueno, también es muy complicado una vez que usted atraviesa la red hematoencefálica, ahora tiene que ver cómo se internaliza y cómo genera toda la liberación que ya les comenté. Y eso era entonces, esas eran mis diapositivas para darles más que todo una pincelada y quedo entonces ahora atento a preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias, doctor Luis Castillo. Mucho gusto. Bueno, yo sí quiero agregar que, bueno, en este grupo en que he estado algunas ocasiones, eh, pues vos nos has mostrado que no es algo tan simple de comprender la parte de nanomización, ¿verdad? Porque requiere todo un contexto, no solo del contexto físico-químico, como bien lo mencionaste, desde las primeras generaciones de la nanopartícula, sino también van a depender de un contexto fisiológico Exacto. del cual va a estar expuesta esa nanopartícula y por ende, entonces va a haber un comportamiento que en ocasiones va a ser muy fácil de comprender su mecanismo y en otras veces no es tan fácil de comprender, ¿verdad? Inclusive, como dijiste ahora, que la curcumina se puede ver por fluorescencia. Entonces, ¿cómo le damos seguimiento hacia dónde y el cómo a través de ciertas membranas o ciertos organelas o ciertos tejidos va a tener preferencia, ¿verdad? Entonces, eso como manera de englobar varias cosas que has mencionado a lo largo de la charla y que en el grupo hemos estado discutiendo también. Y hay algo también yo no voy a aprovechar, Luis, es en el siguiente concepto, ¿verdad? Y que en alguna manera lo tocaste por ahí y es la carga de ese principio activo o de lo que a mí me interesa liberar, ¿verdad? Que ya no es una cantidad muy grande, sino disminuimos las dosis, ya no es un concepto de miligramos ni microgramos, sino todavía cantidades mucho menores, Ujú. que yo en alguna oportunidad en ese grupo les decía que ya no hay que hablar del concepto de una masa per se, sino de yo libero un número de partículas que tienen una acción, ¿verdad? Y por eso Perfecto. lo llamamos como nanopartículas, o ha quedado el concepto de nanopartículas, ¿verdad? No sé ahí si me corriges si estoy en lo correcto. No, totalmente correcto. Hay equipos que le permite a usted cuantificar a la cantidad de partículas por mililitro. Ok, Entonces, hay personas que dicen, no, es un número de partículas, pero técnicamente usted lo podría comprender como una concentración de partículas, ¿verdad? ok, Estamos hablando de una entidad en función de un volumen. Entonces, hay equipos como el NTA, hay equipos ahorita como el DLS, pero más avanzado, que es múltiple ángulo. Hay equipos como el TRPS, que le dicen a usted la concentración. Ahora, al momento de dosificar esto, la dosificación no es en función del número de partículas. Sigue siendo una dosificación en función de la concentración o en función de la dosis de principio activo que usted está administrando, tal ok. cual. Entonces, es
Yo diría que de momento, al menos que yo sepa, no se puede saber cuánto principio activo tiene una nanopartícula. Pero Ujú. usted puede saber que en un mililitro de una nanosuspensión, porque todos estos son sistemas coloidales, cuando los trabaja de esa forma, un mililitro usted sabe la dosis que tiene y a partir de los materiales que usted desarrolló y sabiendo la concentración de partículas, usted podría tener una idea de cuánto tiene encapsulada cada una de ellas. Pero realmente los conceptos que se utilizan aquí es eficiencia de encapsulación como Ujú. tal, y luego se estudia más que todo la eficiencia de liberación, por ejemplo, también. Sí, ahí se va más a una cuestión de el resultado y si está la posibilidad de conocer el mecanismo o ese seguimiento, pues enhorabuena. Y si no, nos vamos a quedar que hay un resultado per se, ¿verdad? Exacto. De cómo ocurre, nos quedará de tarea posteriormente en esa investigación o en lo que estamos realizando, pero al fin y al cabo, el concepto desde la nanomedicina sigue siendo complejo el comprender o el dar seguimiento, el conocer esos mecanismos, reiterando lo que anteriormente había dicho, porque también, bueno, vos que estás en este momento, pues encauzado en esto, sí, obviamente vas teniendo una secuencia de conocimiento que te permite comprender, pero ahora me imagino que una cierta cierto, no de vacíos, sino actos de fe. Mientras tanto, tengo la técnica, la forma de poderlo medir y poderlo decir, este es el impacto, ¿verdad? De hecho, sí, y eso aplica tanto desde lo que es la formulación a nivel físico-químico, la caracterización para poder asegurar, e inclusive biológicamente, porque aunque usted trabaje con placas celulares, el comportamiento de un cultivo celular no es precisamente el más idóneo para Ujú. decirle a usted qué va a ocurrir en un ratón, una rata, un modelo animal, que a su vez tampoco es el mejor realmente para predecir cómo funcionará en vivo en el organismo humano. Entonces, sí, y realmente lo vacilón de esto es que uno trabaja, como usted dice, no es precisamente a ciegas porque hay todo un conocimiento y un fundamento de cada etapa, pero son cosas que usted no imagina. Usted tiene un mililitro, algo que es relativamente transparente, y usted dice, pero aquí hay millones de partículas. Es como, yo no los puedo ver, pero ahí están. Hay equipos que los pueden detectar. Entonces, sí, hay que tener muy bien estructurado cuál es el equipo más adecuado para caracterizarlo. Y de hecho, algo que pues no toqué, no abordé porque es la parte más reglamentaria, es que realmente no existe un marco regulatorio para nanomedicina. O sea, no existe. Lo que haga la FDA o la EMA es caso por caso. Entonces usted le manda su dossier y ellos le van a decir, bueno, pero usted solamente me caracterizó el tamaño de partícula con DLS. DLS por definición es solamente para exploración. Se tiene que caracterizar con técnicas más robustas, de mejor resolución, enfoques ortogonales que le permitan a usted decirme el tamaño en distintas condiciones, porque el fundamento físico-químico es distinto, y la caracterización es de lo más importante. Y sí, y se complica mucho al no haber una guía específica para decirme, bueno, para nanocristales usted tiene que presentar esto y hacer esto, para nanopartículas lipídicas esto, para liposomas esto. Esa es la parte que es casi que cada desarrollo es un sistema totalmente nuevo. Ok, bueno, ya dejo abierto para las consultas que se puedan presentar. Voy a meter la cucharada aquí. Ok, en primer lugar, muchísimas gracias. Una Un placer. explicación muy completa de por dónde va la ciencia y la tecnología en el ámbito de la nanomedicina. Es un mundo que está iniciándose desde hace mucho tiempo, pero que todavía sigue en punto de iniciación y es fascinante. Dentro de lo expuesto por usted, doctor Castillo, ah, llama muchísimo la atención esa capacidad que tiene determinada sustancia de llegar a un determinado punto donde es de 0,0 no sé qué, la cantidad que se llega ahí, y Sí. quiere decir que está por todas partes, lo cual nos facilita comprender que un producto donde necesitamos que esté en todas partes, pues fácilmente va a estar en todas partes.
exactamente. Tiene No va a una tener, circulación prolongada. el target es el ser humano completo, el ser vivo completo en este caso, cuando hablamos de de una molécula como el glutatión o como, ¿verdad? Eh, el otro elemento es que sí nos aclara que no es tan importante cuánta cantidad de moléculas haya, como que esas moléculas tengan la capacidad de entrar en contacto con mayor superficie y por lo tanto de hacer y de tener mejor efecto. Correcto. La internalización propiamente. Maravilloso. Creo que muchas de las dudas que tenía, las más importantes, me las ha aclarado y le agradezco muchísimo, Un placer. doctor Castillo. No Eh, sé, lo, sí, lo doctor. otro, Luis, es, Yo bueno, yo quisiera te voy hacer a una comentar, pregunta. perdón, eh, no sé quién está por ¿Aló? acá. Yo, Vladimir Godoy, desde Ok, El les Salvador. doy la palabra, Vladimir. Mucho gusto, doctor, allá Un donde placer. se Mucho encuentra gusto. En Europa. Sí, A ver, correcto. yo soy químico, farmacéutico, así que te he entendido con alguna claridad, tal vez no completa, pero he entendido aproximadamente lo que quería transmitir. Pero yo te quisiera consultar si tú tienes conciencia del tipo del tipo de producto que nos ha traído a esta charla, que es un glutatión, que es Vieras, prácticamente un glutatión, podríamos decir un nutracéutico. ajá. De hecho, Ok, me pareció muy curioso. Bueno, no va, sé si... es que es muy curioso. Entonces, yo tengo una pregunta muy específica para ti. A ver, cada vez me está quedando más claro que es una nanopartícula. Si tú me corriges, si me estoy equivocando, pero ahora me queda más claro. Bueno, tome en cuenta que yo estudié hace 25 años, ¿verdad? Yo sé que mi carrera hace No hay 25 problema, no años, hay problema. a finales de los 90, cuando todavía andábamos con ruedas cuadradas. Así que, bueno, pero ahí vamos aprendiendo sobre la marcha. Vamos a ver. Entiendo yo que una nanopartícula, por lo tanto, es un coloide a nivel casi molecular, lo cual tiene una serie de características que sería el principio activo encapsulado en algún tipo de coloide, que pueda ser un liposoma o algo así, luego que este tiene un recubrimiento que pudiera ser un ligando, que luego tiene una corona y además una carga eléctrica, y que con todas estas características se introduce por alguna vía en el cuerpo humano a realizar una función específica. Ujú. Es esto una nanopartícula? Correcto, ¿Sí? Muy bien. correcto. Bueno, entonces, en teoría, se nos ha dicho que el producto que nos trae acá, que es un glutatión, el principio activo es glutatión. Bueno, Ujú. que es una proteína, ¿verdad? Bueno, no, es un complejo aminoácido, de 3 aminoácidos. Entonces, este que a su vez está encapsulado en agua, pero hombre, ¿y esto cómo es? Esto no se puede fumar. Yo por lo menos no hallo cómo encender este cigarro. ¿Cómo vas a encapsular un, un complejo molecular de 3 aminoácidos en agua? Eso se llama una disolución de toda la vida, ¿verdad? Ya un concepto de octavo grado, eso no puede ser en términos coloidales. Ujú. No vas a hacer un coloide en propia agua, tenés que encapsularlo en una cosa diferente. Entonces, esa es mi pregunta. Por eso te decía si tú estabas al tanto Sí. del nutracéutico que nos traía acá, ¿verdad? Porque eso es lo que se está diciendo, que tenemos una nanopartícula encapsulada en agua, pero ¿y eso cómo es? Eso no tiene, en mi opinión, mayor ciencia. Ujú. Esa Disculpe, es la pregunta. Vladimir. Bueno, yo al menos al doctor Luis Castillo sí le he comentado que hay una tecnología Hydrestat, ¿verdad? Y que aquí hemos comentado que está patentizada. Y recordemos que muchos de estos, bueno, lo que nos ha hablado el doctor Castillo acá
son, digamos, las técnicas generales, ¿verdad? Para la formulación o la generación de este tipo de formulaciones. Habrá cuestiones muy particulares y que es, si usted ha visto, esto va en desarrollo y por ende también eso se mantiene patentizado, ¿verdad? Eh, y como lo decía yo antes también, y creo que el doctor Castillo lo ha dejado en manifiesto, no es algo sencillo de comprender también, porque hay un contexto no solo físico-químico, hay un contexto fisiológico, dinámico, que, que todavía para nuestras mentes nos es difícil de comprender, pero el hecho de que no sea difícil de comprender no implica que no haya una funcionalidad. Y creo que parte de lo que también el doctor Castillo con los ejemplos referidos a cáncer se refería. De sí, el mecanismo o esa parte todavía nos falta decir, cómo determinarlo. Y por eso también al final él se refería a cómo hay autoridades regulatorias hoy día que no pueden establecer una serie de criterios porque no es algo tan fácil y tan tal vez decirlo, enmarcado para decir, tiene que cumplir esto y esto y esto y esto. No, sino que vemos aquí principalmente que es una función de mililitros, partículas, con un efecto determinado. No sé si quieres agregar algo más, Luis. Sí, a don Vladimir, al doctor. em, Realmente a mí me parece un sistema que es bastante particular. Em, yo creo que todo también depende de la forma en que usted comunica, no usted, me refiero, cómo se comunica realmente la tecnología con la que se está trabajando. Yo le comentaba al doctor Ramírez, cuando él me indicó que no es solamente glutatión, si no me equivoco, también tiene curcumina, ¿verdad? El producto. Entonces, le Y comentaba que ácido hialurónico también. Sí, ajá, sí, sí tiene. le comentaba que en mi experiencia, dependiendo de la molécula que usted tenga, los ciertos grupos funcionales que hayan, por ejemplo, la curcumina, hay un montón de donadores y aceptores de puentes de hidrógeno. Entonces, también depende del sistema como tal, porque es que usted le pueden decir que está encapsulado en agua, pero la encapsulación, bueno, no sé, un liposoma tiene un contenido interno que es acuoso. Entonces, también depende mucho de cómo se está diciendo, realmente qué tipo de nanopartícula es. Hay casos de principios activos en los que se ha visto que se pueden hacer preparaciones concentradas y que aún así exhiben una estabilidad cinética, por así decírselo, más no termodinámica, pero cinética sí, en el tiempo usted puede observar que aunque está súper saturado, no pasa nada. Sigue siendo una solución totalmente estable y usted la puede agitar y sigue todavía estable. Y eso puede ser dependiendo de que formen dímeros, por ejemplo, el principio activo y al formar estos dímeros, por definición, quedan son nanopartículas. Entonces, a mí me llama mucho la atención la composición que tiene esa formulación y para ser honesto, no pude revisar eso, no pude revisar muchillo pues, porque he estado socado con mi investigación. Em, pero sí, yo me imagino que tiene que ver algún compuesto de la química de la superficie que tiene que permita que haya una absorción de moléculas de agua y probablemente tiene que estar recubierta con polietilenglicol que, como le digo, tiene una terminalidad que es hidrofílica y eso puede permitir que haya un recubrimiento de agua que aún así le permita tener ese efecto tan bueno que tiene, ¿verdad? Pero tendría que leer la patente bien y ver el producto un poco mejor. Yo vi un video que me compartió el doctor Ramírez, pero el video realmente no me dijo muchísimo. Sí, es algo muy sencillo para una comprensión muy general, como lo decía como lo dice el doctor Castillo, de la tecnología Hidrostat, porque vea que hemos llegado hasta acá con alguien que está el día a día en un desarrollo de investigación para podernos aclarar pues, varias de las inquietudes que tenemos con respecto a la parte de eh, nanomedicina, nanopartículas y lo que implica
que una molécula, por así decirlo, pueda ser llevada a un sitio de interés y tenga un efecto en particular. Y si no me equivoco, perdón, noté que esto se utilizaba mucho para curación de heridas, ¿verdad? Como tenía cierto potencial regenerador y... Realmente, este producto, Luis, no es una promoción como una cuestión, no queremos que se vuelva como un producto farmacéutico, sino más nutracéutico, Ujú. ¿verdad? Un coadyuvante a terapias, a ciertos, digamos, patologías y que se está viendo, digamos, un resultado en su uso, pues un beneficio. No estamos diciendo, bueno, es que esto es la panacea porque no es la intención. La intención es que permanezca como un nutracéutico accesible a una buena cantidad de personas como nutracéutico que puede dar beneficios, ¿verdad? Y que muchos de ellos que lo están tomando o lo están usando a nivel de piel van encontrando ese beneficio y que tal vez no lo habían encontrado, tal vez eh, con otras terapias, ¿verdad? Entonces, Sí, esa es la sí, intencionalidad. si me permites, Niels, Claro, este es un producto eh, que desde el concepto de los profesionales de la salud eh, es necesitado para resolver problemas. El producto ayuda a recuperar funciones, como decíamos inicialmente, esas 400 funciones que tiene este producto, aunado a otras sustancias nanomizadas también, que aunque ni usted ni yo entendamos muy bien qué es eso de que en agua ultra pura, lo que sí entendemos es que si se hace la valoración del glutatión eh, oxidado versus el glutatión, al contrario, reducido versus el glutatión oxidado, la relación cambia previo y posterior al consumo del mismo. Si nosotros vemos cómo este producto, acompañado de ácido hialurónico, de colágeno, lo colocamos nosotros a nivel de piel y hace un aceleramiento, un apoyo a que esas células funcionen mejor, como nutracéutico que es, de manera tal que acelera los procesos de regeneración celular con una mejor y adecuada funcionamiento celular, lo que hace que se vea más sano y se vea mejor. El mecanismo es algo, como decíamos, patentado, pero que se ven los resultados importantemente sin tener que ser presentados como un medicamento. Cuando estamos hablando nosotros de algo que queremos que llegue a un tumor maligno, necesitamos que solo llegue a ese tumor maligno y necesitamos cumplir con un montón de requisitos. Pero cuando se trata de una sustancia que está en todas las células, que es requerida, que se está reduciendo con la edad y con todo esto, pues este mecanismo nos está facilitando mucho el logro de esos objetivos. Ya casi estamos llegando al final, dije 30 minutos y me pasé solamente como en el doble, pero como para que el doctor Castillo por favor haga un cierre de su presentación y posteriormente hacemos un cierre de la reunión. Claro. Bueno, realmente con el desarrollo de la nanotecnología y con todo el boom que ha despertado, los últimos 30 años han dado todos los insumos para poder desarrollar las tecnologías que al día de hoy están siendo tan expuestas y tan visibles. Em, yo creo que nadie duda del potencial que tiene la escala nano, ¿verdad? Y nadie duda de los efectos que tiene, más si ustedes los han observado. Yo pensaría que las mejores aplicaciones que tienen las nanotecnologías para, para sistemas terapéuticos como tal, y el tener precisamente esa facilidad de promover una mayor internalización, mayor biodisponibilidad, una mejor respuesta terapéutica, menor dosis, eh, menor perfil de reacciones adversas, es lo que hace que este tipo de tecnologías valga muchísimo la pena, aunque eh, los distintos métodos para desarrollarlos de momento cueste un poco hacer el escalado industrial.
que es otra cosa que hay que considerar, pero que yo creo que la investigación va muy de la mano entre aspecto académico, aspecto industrial y el tercer eje importantísimo que es gubernamental. Y pues en el tanto haya una buena colaboración, una buena articulación en cuanto a el desarrollo que se le dé a esto y el seguimiento, yo creo que estaremos en los próximos años viendo buenos avances en el campo. Muchísimas gracias, doctor Placer. Castillo, por todo el tiempo y el doble del tiempo que le sacamos. No se preocupe. Como le digo yo, logré entender cómo es que funciona esto del nivel nano gracias a sus explicaciones y espero que podamos volver a tener algún otro día, otra reunión de estas características en unos meses seguramente para que sigamos intercambiando información y llenándonos de todo ese montón de conocimiento que se está manejando. Claro, con mucho gusto. A todos los participantes en esta reunión les agradezco mucho su participación. Muchas gracias y ya les estaremos informando cuándo nos volvemos a reunir. Hasta luego, un gusto. Hay una Hasta luego. preguntita por ahí de don Paco. Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Soy el ingeniero Francisco Salas. Nada más aportar algo sobre lo que estabas hablando de que no sabíamos en qué estaba encapsulada. Es en un polímero, desde luego, y por qué el hecho de estar montado en agua ultrapura. No quiere decir que esté encapsulado por el agua, sino el agua ultrapura se está usando como vehículo para que pueda entrar en una forma sublingual. ¿Cómo se hace esto de la hidrólisis de hidrestat? Es una fermentación en frío para poder aislar las moléculas y después de esa fermentación se mete en varias presiones, diferentes presiones de agua, por eso es hidrestat, para poderlo hacer lo más pequeño posible y entonces el vehículo es el agua, ¿ok? Y aparte de esto, me gustaría, si es que nos dan unos 5 minutos, que nos platicara la doctora Rosy Núñez, que está ahorita con nosotros. Ayer estuvimos platicando sobre algunas formas que ella está utilizando para sus pacientes y que le está dando resultados muy buenos, que sería muy provechoso, de mucha enseñanza para todos los médicos que están aquí. No sé si lo podamos hacer. ¿Sí me escucharon? Sí, don Paco. Bueno, yo no tengo la parte anfitrión de, no sé, Anabel, si damos un chance. Anabel, no sé si le pudieran dar acceso a la doctora Rosy Núñez, por favor. Doctor Nils, tal vez le agradecemos al doctor Castillo para que se pueda retirar, ¿verdad? Considerando su horario y el resto escuchamos lo que Paco quiere que la doctora Rosy nos comente, ¿le parece? Ah, ok. Sí, por respeto también a él y a su horario por allá. No se preocupen. Muchas Bueno, gracias muchas y gracias. un placer, que esté muy bien. Gracias, doctor. Amable. Muchísimas Mucho gracias. gusto. Gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias. Un gusto. Doctora Rosy, no sé si estás por ahí que nos pudieras aportar sobre lo que estábamos platicando. Y buenas tardes. Yo me dedico, soy Rosales y me dedico a la medicina estética ya desde hace más de 20 años. Entonces, platicando el día jueves, les estaba comentando la experiencia que yo he tenido usando los 3 productos hoy en día y mis socios que he estado inscribiendo, que también se dedican a la medicina, pues hemos visto grandes resultados mezclando los 3 productos, ¿no? Que aquí los tengo en pantalla, que es el Numi, el Hers y el Numi Skin. Entonces, lo que se ha hecho o lo que hemos estado haciendo es mezclar los 3 productos en un envase y lo ponemos en el spray. Y esto para mis pacientes que tienen acné, que tienen manchas, ha resultado impresionantemente los cambios de un día para otro. Se ve la piel más hidratada, está disminuyendo las manchas,
se ve el poro más cerrado con la combinación de los 3 productos. Tengo también pacientes que tienen psoriasis. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen toda la carita ensangrentada, muy reseca, y cuando hacemos esta combinación, y en este caso era un bebé de 12 años, lo aplicó, impresionantemente desinflamó y los cambios se vieron increíbles. El niño me dice que me adora porque le dieron cortisona, lleva como 6 años tratándose la psoriasis y no había visto un cambio. Dice, con una simple agua, así me dijo, mi cambia y mi cara y mi vida está cambiando. Otra cosa que también hacemos, damos masaje. Entonces, cuando hacemos la combinación de Numi Hertz con el Numi NutriSwitch y el Numi Skin, lo aplicamos en la piel, lo dejamos que se absorba y después ya aplicamos un aceite y empezamos a manipular la parte donde está inflamado. He tenido pláticas con las personas que lo están usando y llegamos a la conclusión que es por los ingredientes que contiene cada uno de nuestros productos, ¿no? Que desinflaman, que penetran, que entran a una penetración de 4 capas hacia adentro. Ahorita en rodillas, con las personas de la tercera edad, estamos teniendo resultados impresionantemente increíbles. Esto se lo comentaba a Paco y a las 10 personas que estuvimos el día viernes. La verdad es que yo les decía que si hacemos nosotros esta mezcla y que cada uno de ustedes médicos, y aunque no son médicos, algunos de aquí, veamos qué resultado estamos teniendo con nuestros pacientes o con la gente que les estamos recomendando los productos. Otra cosa que también ya vi es que a veces nos dicen que el producto no funciona, que ya tienen 1 mes, 2 meses y que no ven cambios. Algo que estuvimos platicando también ese día es que si nosotros le brindamos el producto a pacientes que están enojados, que tienen una energía baja, una vibración baja, el producto no hace algún cambio. Puede ser que esté loca, ¿no? Pero me he dado cuenta que cuando lo usan pacientes que tienen problemas, que están angustiosos, que están preocupados, que se están quejando, no ven resultados. Pero en cambio, cuando los pacientes están, pues aún con su enfermedad, tienen un concepto de la vida diferente y dicen, oye, Rosy, gracias porque esto me va a ayudar, no me va a aliviar, me va a ayudar a mi nutrición, me va a ayudar a mis células, me va a ayudar a que yo me sienta mejor. Veo cambios impresionantemente, resultados ahí con ellos, ¿no? Entonces platicábamos esto, que sí es importante que en la forma que nosotros se los brindemos a nuestros pacientes. Me decía Paco, ¿y cómo le voy a decir que está mal vibroso? Le digo, no, Paco, no es que estén mal vibroso, pero sí platicar un poquito con ellos su caso, qué tienen, ¿no? Por ejemplo, una depresión. Es que terminó con el marido, es que el dinero no les alcanza. Bueno, yo me dedico también a platicar con la gente y yo les mando una meditación. Y le digo, a ver, platícame qué tiene esto. Mira, vamos a empezar con una meditación, vamos a empezar con respiración y en lo que llega tu producto y demás. Entonces, como que les doy una terapia, un poquito de ver cómo andan sus emociones y en cuanto llega el producto o les llega, lo empiezan a tomar y he visto cambios increíbles. Esto es lo que les quería compartir y gracias. Nuevamente, muchas gracias por su participación, por su presencia, por su interés y nos vemos en la siguiente. Y ahí aportamos, gracias a nanotecnología, que es una ciencia que se dedica a la manipulación de la materia a nivel molecular, a nivel atómico, con fines industriales, médicos, etc. Y esto permite una mayor cobertura de superficie. Nosotros tenemos casi 640 veces más área de superficie de contacto con la nanotecnología que lo que hace una tableta, una cápsula. Cuando usas eso a modo de analogía es como poner una pelota de fútbol en un campo inflada que ocupa varios centímetros en contacto con el terreno. Cuando la desinflas 1.3 pies, pero cuando nanonizamos la pelota en cuanto a toda la superficie que la cubre y su volumen interior a 80 nanómetros. El cabello humano tiene 80.000 a 100.000 nanómetros, 1000 veces menos el grosor de un cabello humano. Logramos crear una superficie interrumpida y extendida de absorción capaz de cubrir 72 canchas de fútbol.
La misma materia inicial, solo que nanonizamos a 80 nanómetros. Somos capaces de llegar a 10 e incluso menos, para que sepan. Qué impresionante. La absorción de nanotecnología permite la reducción de tamaño, poder lograr una absorción instantánea, llegar a nuestras células con una biodisponibilidad y utilización inmediata en 60 segundos o menos, frente a la forma tradicional que puede tomar desde 45 minutos hasta 4 horas. Ahora, para terminar, tenemos un producto que queremos presentar que se llama NutriSwitch, que usa esta agua ultra pura y es una tecnología que se llama HydroStack Nano Delivery, donde nanoniza el glutatión. Pero también aportamos otros ingredientes como precursores, como la L-cisteína, para que nuestras células ya utilicen rápidamente el glutatión, porque ya llega como molécula. Pero además le aportamos los fragmentos para que la producción natural ocurra. Y como lo que necesitamos es aportar cisteína, que es el aminoácido más frágil que determina la tasa de producción intracelular de glutatión y se daña normalmente por el sistema digestivo, al usar la vía de agua ultra pura, pues es entregada sin daño alguno. Entregamos suficiente glutatión para utilización inmediata, biodisponibilidad y utilización inmediata, y también aportamos los fragmentos para que la producción natural de glutatión que ocurre en nuestras células. Este producto va a revolucionar la industria de la absorción. Aportamos cúrcuma, glutatión, ácido alfa-lipoico, extracto de uva de muscadina, famoso resveratrol, y todo eso accionado por Hydro, que quiere decir hidratación rápida, HydroStat. Hydro de agua, Stat de velocidad, de rapidez. Y Nano Delivery es porque entregamos elementos nutritivos nanonizados dentro de una molécula de agua ultra pura. Tenemos a la par un producto que usa la misma tecnología, se llama Numi Skin, y nanodimensiona ingredientes críticos para el funcionamiento de nuestra piel, como el glutatión. Ya saben las funciones, más de 400 funciones en nuestra célula. El ácido hialurónico, que es una molécula que es capaz de sostener 1000 veces su peso en agua. Imagínense la hidratación rápida que tiene. Esto es un elemento clave que está hoy disponible en cualquier producto de cuidado de la piel que se respete. 5 estrellas es el ácido hialurónico. Nosotros aportamos esa molécula nanonizada dentro de agua ultra pura. Colágeno como proteína de sostén. Las mujeres parecen que están teniendo un facelift sin necesidad de haber usado Botox, sin haber hecho ningún tipo de cirugía plástica. La N-acetilcisteína, una vez más, elementos claves para aportar la L-cisteína, que es necesario para la producción natural de glutatión en nuestra piel, y el NAD+, que es un elemento crítico para facilitar el transporte de electrones y todos los aminoácidos que hacen falta a nivel de nuestras células de la piel. Todo accionado una vez más por HydroStack Nano Delivery, como explicamos, es un agua ultra pura que tiene los niveles más altos de pureza. Hola, soy Steve Scott. Es posible que hayas visto mis productos en la televisión hace unos 45 años. Solo tenía 27 años y encontré un producto que creí que era una innovación revolucionaria. Podría hacer algo que nadie más podría hacer tan bien. Me asocié con un amigo con $5,000 y empezamos una pequeña empresa. Y 5 meses después aquí, nuestras ventas alcanzaron $1 millón a la semana. $1 millón a la semana en un producto. ¿Por qué? Porque fue un avance. ¿Qué es un avance? Un avance hace algo que nada más en el mundo puede hacer de manera tan efectiva, eficiente o económica. Desde ahí, tenía una fórmula para encontrar productos innovadores, mostrarlos en TV con una celebridad y venderlos al público. Y generamos más de 40 millones de llamadas telefónicas a lo largo de mi carrera y miles de millones de dólares en productos. Por ejemplo, hallamos un producto innovador para adelgazar sin necesidad de contar calorías. No tuviste que mirar los gramos de azúcar o los gramos de grasa. Era lo más simple y sin embargo era increíblemente efectivo. Teníamos a un chico que dijo, el libro Guinness de los récords, él perdió 715 libras. Así de eficaz fue ese avance. D-Yamil, invento de Richard Simmons, resultó muy efectivo. Llevamos al mundo y sudamos con los clásicos. Encontramos una cinta de correr que fue un avance y Jane Fonda fue nuestra portavoz. Encontramos productos para el cuidado del cabello con un inventor que eran increíbles y Cher fue nuestra portavoz en eso. Pero la mayoría de las personas lo recuerdan en la televisión, lo lanzamos en 1996. Era el Gimnasio Total con Chuck Norris y Christy Brinkley. Me jubilé de esa empresa hace varios años y comencé una nueva empresa hace un par de años. Y la nueva compañía que comencé alrededor del mayor avance que he encontrado en mi vida. Esta es una pelota de tenis.
no hay progreso. Esta es una aguja de coser. No hay avances aquí. Imagina si alguien dijera, te pagaré $1,000 millones si logras pasar esa pelota de tenis por el ojo de esa aguja. Sería increíble, ¿verdad? Ahora, no me importa lo difícil que sea y no puedes romper la pelota de tenis y no puedes agrandar la aguja. No me importa lo que haría. No importa cuánto quisiera el dinero, no puedo meter la pelota en el ojo. Nadie pudo. Pero ahora imagina si encontramos un proceso en el que pudiéramos reducir esa pelota de tenis tan pequeña que podrías meter 40 o 50 de ellas en el ojo de la aguja al mismo tiempo. Eso sería un avance, eso se llama nanotamaño. Lo que haces cuando los nanotamaños son partículas que se agrupan en solución. Entonces separas las partículas y luego tienes microsegundos para encapsular las partículas en una grasa que llaman lípidos o liposomas o un producto químico y luego no se volverán a juntar. Bueno, encontramos una forma de nanocisar algo que no era grasa y no es un producto químico. Reorganizamos agua alrededor de nanopartículas y obtuvimos tamaños más pequeños. Usamos una técnica innovadora de reorganización molecular en moléculas ultrapuras. Podríamos ser tan pequeños que podríamos ver cosas nunca vistas. Entonces hicimos una de mis moléculas favoritas, sin la cual no hay vida basada en oxígeno en la Tierra, el glutatión. Hecho por cada célula de tu cuerpo, cada célula de cada cuerpo de animal, en las plantas. Y como digo, no habría vida basada en oxígeno sin ello. Es tan crítico para tu salud y rendimiento como el oxígeno lo es. Y realiza todas estas increíbles funciones, más de 400 funciones en el cuerpo humano. Muchos son críticos para la vida. Si se detienen, mueres. ¿De acuerdo? Realmente lo llamo la molécula milagrosa de Dios. Y el problema es que nuestros niveles de glutatión disminuyen cada año. Declinan cada década en promedio entre un 8% y un 2% por década. Entonces estoy en mis 70 y mis niveles de glutatión deberían ser la mitad de lo que eran en mis 20. Ahora, glutatión, entre otras cosas, es el protector principal de tu célula, es el desintoxicante. Tu célula tiene muchos productos químicos industriales y necesitan salir. ¿Adivina qué los saca? Glutatión. Es el protector principal de tu ADN mitocondrial que es crucial para tu vida. Es el protector de tus células inmunológicas. Sabes, tus células inmunológicas te protegen, pero ¿qué las protege a ellas? Cuando tus niveles de glutatión son altos, tus células inmunológicas se reproducen rápidamente en respuesta a una agresión bacteriana o viral. Cuando están bajos, las células del sistema inmunológico se reproducen más lentamente. Sin embargo, tras lo que hemos pasado en años recientes, conocemos el valor de nuestro sistema inmunológico. Las células T, pequeñas pero increíbles asesinos del sistema inmunológico, combaten bacterias, virus y cáncer y son fundamentales para tu cuerpo. Y cuanto más rápido puedan reproducirse, más efectivos serán. Mantener sistema inmunológico saludable. Protección mediante glutatión, clave para el sistema inmunológico. Entonces, el glutatión disminuye un 10% por década, pero el ataque a las células no lo hace. ¿Cuántas células tienes? Unos 60 billones son atacadas por radicales libres, de 10,000 a 20,000 veces al día, como ladrones. Y lo que hace el glutatión, en lugar de que tu célula done uno de sus electrones, la molécula de glutatión dona uno de sus electrones y neutraliza o secuestra el radical libre. Increíble. Y luego se recicla a sí mismo. La misma molécula se recicla una y otra vez y otra vez. El glutatión es esencial para la transferencia de oxígeno. Si la hemoglobina se produce en el cuerpo, no puede unirse al oxígeno, por lo que es inútil. Tiene que reducirse a lo que se llama un 2 positivo. El agente reductor que reduce la hemoglobina a un estado positivo 2 es el glutatión.
¿no? Entonces permite que las moléculas de hemoglobina se unan a una molécula de oxígeno y entreguen esa molécula donde sea necesario. Dr. Oz habló de la glutatión en un programa y esto es lo que dijo al comienzo. Es el antioxidante más poderoso del cual jamás han oído. Es una de las claves para combatir las enfermedades a las que más le temen. Se llama glutatión. Tomen nota porque es muy importante. En ese programa, Dr. Oz tenía al Dr. David Katz, ex jefe de investigación en prevención de enfermedades de la Universidad de Yale, y escucha lo que dijo sobre la glutatión. Piensa la mayoría de los antioxidantes como un suplemento. Y este es uno de los que fabrica el cuerpo. Esta es la razón por la cual las personas no han oído sobre él. Trabaja todo el tiempo y por eso es realmente el antioxidante más importante. El cuerpo lo necesita para limpiar las toxinas en exceso y lo fabrica una y otra vez. El organismo utiliza esto para defendernos de diferentes toxinas. La gente solía creer que la vitamina C era la molécula más crítica y en 1984 hubo 16,000 estudios sobre ella. Solo se publicaron 8,000 estudios sobre el glutatión. A medida que estudiaban más, se dieron cuenta de que el glutatión es clave para la salud y el rendimiento humano. Hoy en día hay más de 160,000 estudios sobre glutatión, en comparación con 75,000 estudios sobre vitamina C. Es ciertamente una de las moléculas más estudiadas en toda la biología molecular. Pregúntele a su médico al respecto. La mayoría de los médicos dirán, sí, lo leí en la escuela de medicina. Pregunta a un biólogo molecular, verás su entusiasmo. Ellos dirán, oh, hombre, déjame hablar sobre el glutatión porque es genial. El problema es que al disminuir nuestros niveles necesitamos aumentarlos. Y eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el glutatión en sí mismo es una molécula muy frágil. Se destruye en el intestino. Es aminoácido limitante compuesto por 3 aminoácidos. 2 están en abundancia, ácido glutámico y glicina. El tercer aminoácido del glutatión es L-cisteína. La L-cisteína, al igual que el glutatión, se destruye en el estómago. Ahora, hay formas de evitarlo. Puedes comprar glutatión liposomal, puedes comprar LIP, episomal, cisteína, y son efectivos. Pero, ¿y si reducimos el tamaño de las partículas de glutatión a nivel nanométrico y las hacemos tan pequeñas que no pases por el estómago? Literalmente se transferirían a través de las membranas mucosas de la mejilla y sublingualmente y se absorberían de esa manera. ¿Qué pasaría si realmente pudiéramos hacer que las partículas, las moléculas, si pudiéramos llevarlas al tamaño, al punto en el que pudieran ser más biodisponibles para la piel? Eso es lo que hemos hecho. Nuestra tecnología se llama Hydrostat y es una nanotecnología novedosa y única para nosotros. Solo nosotros lo tenemos. Nadie más en el mundo lo tiene. Utiliza moléculas de agua ultra puras para rodear las nanopartículas. ¿Crees que tus células quieren tener más agua? Sí, créeme, les gusta el agua más que la grasa. Así que seguimos adelante, creamos un suplemento donde incluimos nanocitos, glutatión, L-cisteína y algunos otros cofactores, y luego se lo dimos a los atletas porque sabemos que si realmente funciona, cambiará el rendimiento. Vimos cosas increíbles con los atletas. Un atleta en declive había sido entrenador de fuerza y acondicionamiento físico con los Seattle Seahawks. A los 48 años, récord mundial, levantó 804 libras en el banco. Y después de eso fue cuesta abajo. Cuando tenía 59 años, no solo podía levantar 725. Ahora, eso es mucho. Estableció el récord para su grupo de edad, pero ya no competía con los mejores. Y puedes culparlo por la edad, la pérdida de masa muscular y más. Comenzó a usar nuestro producto y, al reducir su tiempo de recuperación, pudo levantar pesado 4 veces a la semana en lugar de 1, lo cual cambió todo. También podría ejercitar los músculos de la espalda que no había podido ejercitar en años. Y su press de banca en 6 meses de usar nuestro producto pasó de 725 libras a 915 libras 6 meses después.
A los 60 años logró establecer un nuevo récord mundial para personas de todas las edades. 1050 libras, de acuerdo, hasta 300 libras más que 1.5 años antes. Nadie hace eso, ¿verdad? Él dice que al hacer enjuagues, redujo su tiempo de recuperación y pudo ejercitarse más. ¿Adivina qué? Fue el primer atleta al que le di el producto. Lo di a otros atletas y ellos vieron lo mismo. La primera vez que los corredores y ciclistas lo usaron, rompieron récords personales desde el principio. Simplemente los dejó boquiabiertos. Lo mismo con los boxeadores y todos a quienes se lo dimos en el mundo atlético. Simplemente se volvieron locos. Y lo genial es que no hay estimulantes, no hay nada malo en eso. Beneficioso para corazón y cerebro. Glutatión y cofactores en fórmula para piel. Saludable y nutritivo para una mejor salud en general. Otra vez, obteniendo ese tamaño de molécula, tu piel está destinada a mantener las cosas fuera. Pero ¿qué sucede si al reducir el tamaño de las partículas tanto que si la piel lo desea, la piel podría recibirlo, aumentamos la biodisponibilidad? Así que continuamos y lo hicimos y los resultados fueron asombrosos. Por ejemplo, echa un vistazo a esta mujer. Eso fueron 7 semanas de aplicar rociador en su cara solamente 5 veces al día. Y mira la diferencia que hizo. Aquí está su madre de 80 años que se roció la cara unas 5 veces al día a los 80 durante 3 semanas. Mira la diferencia. Y simplemente seguimos viendo cosas como esta una y otra vez. Así que formamos una empresa y la empresa se llama Numi. Y lo acabamos de lanzar el 7 de julio. Estamos muy emocionados. Es increíble lo que hemos visto allí, pero lo sabíamos porque lo que sucede cuando una persona puede tomar algo y la forma en que usas lo nuestro es simplemente tomas 2 pequeños. Colócalo en tu boca, enjuágalo durante 30 a 60 segundos y luego trágalo y podrás sentirlo. No hay estimulantes ni nada, pero comenzarás a sentirlo en un par de minutos. Es de acción rápida. Nuestra solución para el cuidado de la piel incluye glutatión, lecisteína y ácido hialurónico de nanotamaño. Todos ustedes han oído sobre eso en la televisión. Para el colágeno de la piel, todos sabemos sobre eso, además de otros aminoácidos que ayudan a tu piel a producir más colágeno y elastina propia. Y observa a esta mujer, esto es tan increíble. Observa lo que hizo por su rostro en un lapso de 4 semanas. Y todos decían, oh hombre, ¿cuánto peso perdiste? Pero ella no perdió ni un solo gramo. Y sin embargo, mira su cara, mira la diferencia. ¿De acuerdo? Estas son cosas que vemos por todas partes. Cuando saco un producto en televisión, tengo que pagar a las estaciones de televisión millones de dólares. He tenido un producto en el que se vendieron aproximadamente 4,000 millones de dólares en ventas de productos, pero gastamos varios cientos de millones de dólares en estaciones de televisión. ¿Adivina dónde van los cientos de millones de dólares cuando los saco a la venta al por menor? Van a las tiendas minoristas. Bueno, ¿qué pasaría si realmente pudiéramos evitar las tiendas minoristas, evitar las estaciones de televisión y usar personas comunes, mamás y papás y personas que solo quieren tener una fuente adicional de ingresos? ¿Qué pasaría si en lugar de invertir todo ese dinero en estaciones de televisión o tiendas, en su lugar pudiéramos ponerlo en familias comunes, permitiéndoles a través del boca a boca distribuir nuestros productos? Así es como lo hacemos en Numi. Espero que nos mires, espero que veas los videos y sobre todo espero que te unas a nosotros. Buscamos socios. Al aprender a asociarme de manera efectiva, mi vida cambió. Queremos asociarnos contigo